Hola, soy el ingeniero Matías Bueno de la Cátedra de Gestión de Datos de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. El objetivo de esta charla es dar una muy breve introducción a otros modelos de datos más allá de las bases de datos relacionales. En este caso, vamos a hablar de un conjunto especial de bases de datos que se han dado a llamar NoSQL en contraste con las bases de datos relacionales que utilizan el lenguaje SQL. Y para poder contrastar las bases de datos no relacionales o no SQL con las bases de datos relacionales, vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso de las principales características de las bases de datos relacionales. El modelo relacional es el más difundido hoy y más usado desde la década de los 80 y hasta el día de hoy. Es un modelo muy reconocido, muy estudiado y que ha demostrado poseer grandes virtudes y mucha fortaleza en las soluciones de software. Posee la más amplia variedad de productos comerciales, estables y sólidos, y a la vez tiene mucha oferta de productos gratuitos y hasta de código abierto. El modelo está basado en relaciones, que poseen atributos y tuplas. En la práctica podemos hablar de tablas que poseen columnas y filas. Las filas nunca pueden ser repetidas, y cada tabla tiene una clave primaria y puede poseer una clave foránea. Mediante la relación de claves primarias y claves foráneas, se pueden unir las tablas para obtener un esquema de datos que es fijo y conocido de antemano. Por ejemplo, podemos encontrar relaciones uno a muchos a muchos y en algunos casos uno a uno. También encontramos reglas de integridad que permiten mantener la coherencia de los datos, como por ejemplo la regla de integridad de las entidades, que no permite que ninguna parte de la clave primaria sea nula, y la regla de integridad referencial, que exige que el valor de clave foránea debe existir de antemano como clave primaria en otra tabla. Y poseemos también la herramienta de normalización que nos ayuda a evitar redundancia e inconsistencia de datos. Estas características y reglas de las bases de datos relacionales nos brindan las siguientes ventajas. Consistencia e integridad de datos. Todo el tiempo obtenemos los mismos datos desde todos los puntos de acceso y las operaciones de actualización o inserción no dejan a la base de datos con diferentes datos o diferentes estados desde diferentes lugares. También tenemos seguridad de las transacciones. Las transacciones están determinadas por un commit o un rollback. Una operación o conjunto de operaciones dentro de una transacción puede ser completamente eliminada mediante un rollback. Todo esto gracias a las transacciones. También tenemos regulación de la concurrencia. Mediante las siglas ACID en inglés, estamos hablando de transacciones que son atómicas, que se ejecutan todo o nada, son consistentes porque todos leen lo mismo desde cualquier lugar y en cualquier momento, son aisladas porque dos transacciones a la vez no se pisan, no se ejecutan una en medio de la otra, y son durables porque permiten la persistencia de los datos en nuestro almacenamiento. También tenemos datos estructurados gracias a la normalización. Conocer de antemano la estructura de datos nos permite organizar la información de manera consistente y la organización permite eliminar redundancia e inconsistencia. También tenemos el lenguaje SQL, que es un lenguaje estructurado de consultas que además nos permite dar forma al modelo de datos. Es un lenguaje ampliamente usado y conocido y bajo estándares reconocidos. Y por último, tenemos la durabilidad, que nos permite persistir los datos, o sea que los datos no se pierdan. Veamos entonces un pequeño ejemplo de cómo la información se almacena en una base de datos relacional. Las bases de datos se basan en un modelo desagregado, por lo tanto, la información que vemos en la primera fila se divide en diferentes secciones, diferentes módulos de información que irán a parar a diferentes tablas. Esto es lo que da al modelo
la característica de desagregado. Inmediatamente vemos que el modelo de datos fijos conocido de antemano se puede chocar con la realidad dinámica de los datos y no nos brinda flexibilidad. Por ejemplo, en pantalla vemos que si los datos de origen cambian, ya no podemos insertarlo en nuestra estructura de datos fija y conocida de antemano. Esto nos provoca que tengamos que hacer una reestructuración de los datos y probablemente del programa. Entonces comenzamos a ver que el modelo relacional tiene algunos problemas, no se adapta completamente a todas las situaciones. El primero que vemos es un tema llamado desajuste por impedancia. Si nuestra base de datos proviene de otro paradigma de datos, como por ejemplo orientación a objetos, que es lo más común que vemos cuando programamos algún lenguaje orientado a objetos, existe una diferencia que debe ser procesada tanto al momento de almacenar los datos como al momento de recuperar y volver los datos al esquema de origen. En general se utilizan mapeadores, por ejemplo en estos casos, objeto relacional, que son librerías que hacen este trabajo para no tener que hacerlo en algoritmos específicamente diseñados para ese fin. A su vez, el modelo relacional descompone el problema en pequeñas partes o pequeñas entidades. Esto se lleva un tiempo de procesamiento para desarmar y rearmar los datos, como vimos en el ejemplo anterior. Para volver a obtener el dato base del entorno del problema, hay que saltar por 3 tablas y este trabajo se hace mediante los joins. Otro problema de las bases de datos relacionales es el costo de distribuir y escalar. Las bases de datos relacionales necesitan ver todo como una unidad para poder crear las consultas, gestionar el almacenamiento y mantener la integridad de datos en todo momento. Entonces aquí aparecen nuevos paradigmas de gestión de datos, las bases de datos no relacionales. Pueden funcionar usualmente sin esquema de datos predefinidos, o sea, que no dan de antemano a las tablas, columnas, atributos, tipos de datos. Se las puede nombrar como no SQL para hacer un contraste con las bases de datos relacionales que utilizan principalmente el lenguaje SQL como lenguaje de consulta. En principio, no se usa el lenguaje SQL, pero se puede usar en cierto alcance o en ciertas formas derivadas del lenguaje, algo bastante parecido por la amplia aceptación y uso del lenguaje SQL. Las bases de datos no SQL tienen principalmente las siguientes características. No tienen un esquema predefinido de datos. Pueden tener esquema de datos, pero no lo necesitan para operar. No estamos diciendo que nunca tienen un esquema de datos predefinido, sino que no sufren ante la falta de un esquema. Son no relacionales cuando poseen algún esquema, no suele ser cercano a las relaciones a tupla, por eso le decimos no relacionales. Aceleran el desarrollo. Al no tener que sentarse a pensar en el esquema de datos de antemano, hacer el diseño de la base de datos y adaptar todo el desarrollo, la codificación del software se acelera. En algunos paradigmas de desarrollo de software esto es muy deseable, ya que permite obtener iteraciones incrementales de entrega de software de una forma mucho más rápida. Se puede lograr un mapeo más directo con diversos lenguajes de programación. Algunas bases de datos no SQL proveen un mapeo más directo con paradigmas de datos como por ejemplo datos JSON o datos XML. Y también se adaptan a definiciones de datos cambiantes o a datos no definidos. Nuevamente podemos mencionar que al no tener estructura de datos fija predefinida, tampoco es un esquema inflexible. Entonces permite adaptarse a los cambios del entorno y del problema, que pueden darse por la misma naturaleza
del entorno del problema que va cambiando o porque vamos encontrando y descubriendo de a poco las particularidades del entorno del problema. Otra característica es que nacen para ser distribuidas o en clúster. En su mayoría están pensadas para clústeres, que es la combinación de un número de servidores o nodos de bases de datos para hacer uno solo y brindar, en algunos casos, redundancia, en otros escalabilidad, en general más disponibilidad de datos y una facilidad para escalar en velocidad y tamaño. En muchos escenarios se piensa más en velocidad que en consistencia de datos, lo que es muy útil para grandes volúmenes de datos, como por ejemplo cuando trabajamos con Big Data. En el tema de economía, se cambia robustez de grandes servidores por servidores de menor costo pero en mayor cantidad. Se puede usar hardware mucho menos potente, de menor calidad, por tener más redundancia, más cantidad. La escalabilidad de los servicios la vemos que al tener redundancia en diferentes servidores o nodos, podemos dar servicio a través de un load balancer quien distribuye el acceso a diferentes nodos e incluso puede seccionar la oferta por cercanía geográfica o por particularidades del problema o del entorno del problema. Y por último podemos hablar de la escalabilidad. Se puede escalar mucho más rápidamente que un producto relacional. Principalmente está pensado para la escalabilidad horizontal, llamada scale out o agregar nodos, versus a la usual escalabilidad vertical que vemos en las bases de datos relacionales, llamada scale up, que es ir agregando recursos a un mismo nodo, como por ejemplo agregarle más memoria, más cantidad de procesadores, cambiar el procesador por un procesador mucho más veloz. También como características de las bases de datos NoSQL, vemos que las transacciones son mayormente base en lugar de ACID. Es decir, que obtenemos una disponibilidad básica, un estado blando o un soft state y que eventualmente son consistentes. Las bases de datos relacionales esperan que todos los nodos en un esquema distribuido tengan la misma información actualizada en el mismo estado, lo que da cierta latencia al modelo. Tendremos que esperar algún tiempo antes de obtener la respuesta a una consulta si es que se está distribuyendo la escritura de algún dato. En este esquema de NoSQL se prioriza la velocidad, por lo que vemos que en algún momento podemos llegar a tener algunos nodos que no tienen la última versión de la información. Por eso se llama que es un modelo eventualmente consistente. Por lo tanto, se piensa que hay una pérdida de integridad permitida en la mayor cantidad de casos es solo temporal, pero en otros puede ser una pérdida de integridad permitida permanente, según el entorno del problema que estamos resolviendo. En los modelos agregados no hay mucha necesidad de transacciones si hemos pensado que el, el modelo agregado nos cierra una unidad de información consistente. Por ejemplo, pensemos que en el modelo desagregado de una cabecera de factura y de detalle o un maestro de detalle, no debiéramos dar por registrado el detalle de una factura sin que la cabecera de la misma esté previamente registrada. Por eso ambas operaciones de inserción de cabecera y de detalle se hacen dentro de una transacción. Se registra un todo o un nada. En cambio, si tenemos un modelo agregado en una base de datos NoSQL, tanto la cabecera como el detalle estarían en una misma unidad de información. Por lo tanto, en este caso, no haría falta de transacción. Y también una característica que vemos mucho en base de datos NoSQL es la de código abierto. En su mayoría son productos tal vez relacionados más con su fecha de aparición en la historia, más que con el tipo de datos.
pero vemos que muchas soluciones han sido ya creadas bajo la modalidad de código abierto de contribuciones comunitarias. Entonces, en resumen, las bases de datos NoSQL suelen estar caracterizadas por no tener un esquema de datos predefinido, haber nacido para ser distribuidas, tienen transacciones base en lugar de ACID y en su mayoría son productos de código abierto. Cada herramienta debe ser utilizada dependiendo del problema que tenemos que encarar. En el caso de las bases de datos NoSQL, se utilizan principalmente en estos escenarios. Cuando se necesita una mayor velocidad de desarrollo, podemos nombrar, por ejemplo, 3 situaciones en las que necesitamos mayor velocidad de desarrollo. Por ejemplo, si el negocio tiene constantes cambios, muy probablemente el modelo de datos cambie constantemente y esto provoque profundos cambios en el desarrollo del software, ya que se debe modificar tanto la base de datos como las capas de programación que interactúan con los mismos. En la base de datos no relacional, al no tener un esquema de datos predefinido, los cambios son más simples o por lo menos de menor cantidad de capas, por lo tanto requieren menor tiempo y menor inversión de desarrollo. También son buena opción para el desarrollo de un negocio exploratorio, en el cual estamos definiendo el negocio y va cambiando constantemente, como por ejemplo cuando desarrollamos un producto para un nuevo servicio. Y también, dado el menor o a veces inexistente desajuste por impedancia, se puede tener muy buen resultado de velocidad de desarrollo cuando estamos trabajando con ciertos lenguajes de programación. Se puede almacenar directamente ciertos tipos de datos y se reduce el código fuente porque se comunican directamente mejor con estos paradigmas de desarrollo de software. Otro uso es para Big Data. Para estas soluciones manejaremos grandes volúmenes de datos y muchas veces no se tiene una estructura conocida de antemano. Entonces es muy difícil o imposible almacenar estos datos en una base relacional y mucho menos después procesarlos en el momento de la consulta para obtener información. De manera similar, también tenemos los casos de las bases de datos en tiempo real. En ellas se analizan datos que varían con el tiempo, donde su estado está en constante cambio, como es el caso, por ejemplo, del análisis en vivo de datos o de streams de datos de sensores, de estudios médicos, científicos o del mercado de valores. Para pasar a hablar entonces de algunos productos de base de datos no relacionales, podemos basarnos en esta clasificación. Por un lado tenemos unos modelos agregados entre los que podemos nombrar los de clave valor, los orientados a documentos y los orientados a columnas. Y también tenemos un modelo disperso, pero se encuentra dentro de esta misma clasificación no SQL, que son los orientados a grafos. Comencemos a hablar entonces de modelos orientados a clave valor. Este podría ser un almacenamiento clásico en una base de datos orientada a clave valor. Vemos que las claves están presentes y que por cada clave podemos rápidamente encontrar un valor. Este valor, a su vez, tiene una estructura que nuestro software deberá descomponer para interpretar la información. Pero dado que el acceso a la unidad de información es muy directa, se obtiene una muy buena velocidad. Además, al encontrar directamente la información agregada, nos evitamos todo tipo de procesamiento que usualmente hacemos en las bases de datos relacionales llamado joins. Lo que caracteriza a este modelo es la simplicidad. Usualmente se utilizan para almacenar grandes volúmenes de datos, pero que tienen datos de tipo simples, como es el caso de matrices asociativas. Si tuviéramos que compararlo con algo, podríamos hablar de un diccionario o lo que en memoria sería un hash map.
Una vez obtenida la clave, el valor asociado a dicha clave puede ser tan simple como solamente un número entero o una cadena de caracteres, o tal vez completamente complejo, conteniendo una estructura de datos JSON o XML. Ahí podemos tener un problema porque al almacenar datos complejos no se tiene visibilidad de lo que contiene, por lo cual a veces hay que hacer procesamientos posteriores para entender y gestionar este contenido. Por eso lo más usual es trabajar con datos simples. Cabe aclarar que cuando hablemos de ejemplos de motores, estaremos nombrando algunos productos que usan uno de estos modelos por completo o en su parte principal. Muchos productos usan diferentes modelos al mismo tiempo e incluso algunos productos relacionales implementan parte de estos modelos no SQL. De todas formas, vale la pena mencionar algunos ejemplos para que puedan investigar por cuenta propia. Para las bases de datos clave-valor, tenemos algunos ejemplos como son Redis, Couchbase, Memcache, Amazon Dynamo, y como ejemplos de uso encontramos casos en general de esquemas simples, sin estructuras, en los que recibimos un identificador y luego un set de datos desestructurado. Por el lado de las consultas, deben ser consultas simples y en general consultas directas por la clave y muy poco acceso por los valores. Por ejemplo, podemos guardar preferencias de usuario perfectamente en este modelo, guardando en la clave el tipo de preferencia y en el valor la selección de dicha preferencia. También un sistema de cache de información puede verse beneficiado, ya que suelen ser datos simples y son de gran velocidad de acceso porque siempre se acceden por la clave. Estos modelos no son adecuados cuando accedemos o buscamos frecuentemente por valor, ya que al no tener índices tendremos que recorrer todos los registros y analizar el contenido de cada uno. Muchos motores que implementan clave valor están usando algunas formas avanzadas de búsqueda por valor o por patrones, pero si la búsqueda es muy usual, probablemente nos convenga usar otro modelo. Tampoco son aconsejados si los valores en una clave se actualizan frecuentemente, ya que cada operación de actualización debe escribir todo el registro nuevamente. Y de poco nos servirá este modelo si necesitamos almacenar relaciones entre los registros, ya que no está en su naturaleza y será bastante más ineficiente que una base de datos relacional. Si a los modelos de clave-valor los caracteriza su simplicidad, en los modelos orientados a documentos podemos decir que los caracteriza su flexibilidad. Se puede decir que los modelos orientados a documentos son una extensión natural de los clave-valor, haciendo uso extensivo del modelo en forma anidada. En este ejemplo podemos observar una colección que contiene alumnos con sus datos, la materia que cursa y la fecha en que se inscribió. Se puede apreciar en el registro 1 y en el 3 que además poseen notas correspondientes a esa materia cursada. Esta flexibilidad está dada por la falta de esquema predefinido, lo que nos permite que la base de datos siga almacenando los datos sin fallar nunca, aunque el modelo vaya cambiando, y tenemos que hacer mínimas modificaciones para recuperar estos nuevos datos. La información se puede organizar en colecciones que se pueden comparar con las tablas del modelo relacional muy vagamente, pero contienen datos agregados en este modelo, no desagregados como en el modelo relacional. Vienen directamente del entorno del problema y están listos para ser extraídos sin ningún proceso adicional de consulta. Esto permite una ordenación del modelo en subcomponentes para facilitar en el momento tanto de la escritura como de la lectura. Dentro de una colección, la unidad de información almacenada se llama documento. Entonces podríamos tener un modelo tal que hasta el alumno 50.001 estábamos registrando ciertos datos y a partir de ese alumno comenzamos a registrar datos extras y hasta podrían ser datos totalmente diferentes. En el registro de inscripciones se observa la opcionalidad
en este ejemplo, del registro de las notas parciales. Dependiendo del problema, podemos elegir que un registro viva solo en una colección o puede ser duplicado en diversas colecciones. Como se puede apreciar en este ejemplo, se ha decidido poder registrar un documento en diferentes colecciones. Esto le da más flexibilidad al modelo. Obviamente nos expone a cierta inconsistencia de datos si alguna de estas copias es modificada, sin que sea modificada obviamente la otra copia. Entonces podemos resumir que en este modelo se almacenan objetos complejos y sin estructura, como por ejemplo datos JSON. Se puede buscar y recuperar documentos por valores internos. Soportan índices, lo que incrementa la velocidad de búsqueda cuando configuramos un cierto criterio de filtro comúnmente usado. Hay que ser cuidadosos en la cantidad de índices que se declaran, ya que cada índice ralentiza las operaciones de escritura, además de utilizar espacio extra, obviamente, en el almacenamiento, y es algo de lo que no queremos sufrir en bases de datos no relacionales, el ralentizamiento y uso de datos adicionales. Se puede recuperar porciones de documento o actualizar solo partes. A diferencia de los modelos clave-valor, la estructura del objeto es más transparente porque está expuesta gracias a la posibilidad de anidar documentos, anidar estructuras. No tiene un esquema fijo predefinido, pero al ser documentos conocidos se suele inferir un esquema implícito. Muchas veces en la práctica se conserva cierto formato de documento JSON, pero a la vez se debe codificar defensivamente para cuidar de posibles cambios en los datos. En el ejemplo que vimos anteriormente, supongo que todos los documentos tendrán un legajo, un nombre y un apellido, y muy posiblemente una ciudad. Muy posiblemente se codifique defensivamente esperando siempre estos tres primeros atributos, pero para el campo ciudad hay que hacer una codificación extra por las dudas no se encuentre la respuesta esperada. Como motores de ejemplo encontramos a MongoDB, CouchDB nuevamente con el criterio de dar ejemplos ilustrativos del modelo. Para ejemplos de uso podemos encontrar a sistemas que tengan un objeto que agrega atributos durante el ciclo de vida del sistema y no conocemos su estructura de antemano. Clásico, esto es en nuevos sistemas que están ampliando su alcance constantemente según cómo vamos avanzando en los requerimientos. Otro de los modelos agregados es el modelo orientado a columnas. En este modelo la información almacenada y organizada se hace en torno a columnas. Este podría ser un ejemplo de almacenamiento de información para una universidad donde se organiza la información en columnas. Para ampliar el almacenamiento, en lugar de agregar tablas en unidades separadas, desagregadas, se van agregando columnas. Podemos encontrar en este ejemplo graficadas a las columnas y una clasificación llamada supercolumnas. Un ejemplo de columna puede ser inscripción, alumno y materia son ejemplos de supercolumnas, que son una clase especial de columnas que pueden almacenar a otras columnas. Al estar organizada y almacenada en bloques relacionados a columnas, las operaciones de lectura relacionadas a una columna en particular son mucho más rápidas. Por ejemplo, si queremos contar cuántos alumnos están cursando la materia de gestión de datos, GDA, en una base de datos orientada a registros o orientada a filas, debemos recuperar desde el almacenamiento todas las filas en primera medida y luego filtrar las que correspondan por GDA en la columna llamada código. Por lo tanto, perdemos tiempo al leer demasiada información, demasiados bloques de almacenamiento del disco que tienen información que no estaremos usando. En cambio, en una base de datos orientada a columnas, estaremos recuperando solamente los valores relacionados a las columnas que estamos hablando en cuestión. En este caso, por ejemplo, si la columna materia es una unidad de información independiente, podemos ver que solamente se levanta información o se levantan bloques de disco
relacionados a las columnas de materia, en este caso código y nombre. Y de esta forma podemos contar mucho más rápido cuántos alumnos están cursando GDA. Lo que se almacena entonces es registros que van agregando columnas en lugar de filas cuando agregamos información relacionada. Está optimizado para la entrada y salida de disco en el caso de obtener información relacionada por columna. En un solo acceso tengo toda la información de una misma columna, sin tener que tener filas completas y tener que filtrar posteriormente la información que deseo. Como ejemplo de motores podemos encontrar a Cassandra, HBase y Google Bigtable. Ejemplos de uso, por ejemplo en Analytics está siendo muy extendido su uso, ya que sabemos que las consultas de información están orientadas mucho a los valores de las columnas y no tanto a los contenidos de las filas completo. Existe un cuarto modelo de datos que es diferente a los anteriores, que implementa una nueva forma de entender los datos a través de sus relaciones y en muchos casos no deja de tener los beneficios de las transacciones ACID, pero manteniendo a la vez la flexibilidad de los modelos sin esquemas de datos. En las bases de datos orientadas a grafos, la información en sí misma es tan importante como las relaciones. En este ejemplo vemos un modelado de 3 nodos y sus dos relaciones. Hay 2 nodos alumnos y un nodo materia, y las relaciones de cursado entre los alumnos y además qué materia cursa uno de los alumnos. Los nodos almacenan la información normalmente en un formato clave-valor. Además, se puede llegar a tener algunos otros datos identificadores del nodo que representan los roles de ese nodo en nuestro modelo. Las relaciones que parten de un nodo y llegan a ese otro también pueden contener información de referencia en sí misma. En este ejemplo, el alumno está inscrito en GDA. En esa relación podríamos tener además la fecha de inscripción y otros atributos relacionados con la inscripción en sí. Por lo tanto, podemos resumir que este modelo almacena una estructura de nodos y sus relaciones. Optimiza el acceso a la búsqueda de relaciones, que es muy costoso en base de datos relacionales porque tiene que resolverse mediante joins, uniendo diferentes tablas para obtener la relación en sí misma. Ejemplos de motores, podemos hablar de Neo4j y de Amazon Neptune. Ejemplos de uso, se nos vienen a la mente redes de contactos y redes de relaciones, pero también pueden ser usados para motores de recomendaciones o detección de fraudes, donde podemos ver relaciones entre eventos. Luego de repasar diferentes modelos y algunos ejemplos de cada uno, vamos hablando sobre la distribución de los datos en las bases de datos no relacionales. La distribución de datos existe por dos razones principalmente: para darle velocidad al sistema y para darle fortaleza. Al tener los datos en diferentes locaciones, las lecturas o tal vez las escrituras también pueden ser distribuidas en diferentes nodos o diferentes servidores, lo que da mayor velocidad de respuesta al sistema como un todo. A la vez, al estar la información distribuida, perder uno o más de estos nodos podría no ser tan grave porque la información se puede encontrar en otros. La distribución de datos se hace principalmente con réplicas o con partición, y también podemos encontrar una combinación de los dos métodos. Las réplicas son copias del mismo contenido en diferentes servidores. Podemos tener un modelo maestro-esclavo o un modelo maestro-maestro, que también llamado es peer-to-peer. En un modelo maestro-esclavo encontramos que las escrituras se realizan hacia un servidor principal o un nodo principal llamado maestro, el cual distribuirá posteriormente estas escrituras en diferentes nodos esclavos. Al momento de leer, la lectura puede estar siendo hecha sobre el maestro o sobre cualquiera de los esclavos que puedan tener una copia válida. En las réplicas maestro-maestro existen diferentes nodos que toman las escrituras
Luego se comunican entre ellos para mantener la coherencia de la información, mantener la coherencia de las copias de datos. También se puede hacer una combinación de ambos modelos. Podemos tener un primer nivel de maestro-maestro y luego un segundo nivel para lectura de nodos esclavos. El sharding o particionamiento nos da escalabilidad. En esencia, se da cuando no todos los datos están en todos los nodos. Por ejemplo, se puede hacer una distribución geográfica de la información o una distribución por necesidades del negocio. De esta manera tenemos información distribuida en diferentes nodos, pero en forma parcial. Se puede hacer una partición horizontal o vertical. Tomando el ejemplo de los registros de ventas, en donde tenemos un atributo que es la sucursal de origen de esta venta, si estamos hablando de una distribución geográfica de la información, podemos hacer una partición horizontal de la información, teniendo todos los registros relacionados a una sucursal en un nodo y los siguientes registros relacionados con otra sucursal en otro nodo. Esto nos da velocidad tanto en el momento de escritura como en el momento de lectura, siempre que las operaciones se estén haciendo sobre una única región o una única sucursal. Para el mismo ejemplo, si en el mismo registro de venta pudiéramos tener datos asociados a la logística o distribución en otros atributos, en otras columnas, podemos partir esta entidad de información verticalmente y llevar estos datos de logística a una nueva unidad de información en otro nodo, que será accedido, por ejemplo, por el sistema de logística o el sistema de distribución. Entonces, esto nos da velocidad, ya que las ventas se acceden a un nodo y la sección de logística se accede a otro. Pero la información en sí misma es una sola unidad con coherencia. En grandes sistemas de información podemos observar una combinación de la réplica y del particionamiento, dependiendo del entorno del problema y, como siempre, del tamaño del sistema. Como muchos problemas relacionados a nuestra carrera, debemos hacer siempre un análisis pensando en diferentes variables y decidiendo cuál de estas variables es la más importante dependiendo del caso. En los problemas de distribución de datos, siempre nos encontramos en la posición de tener que decidir entre la velocidad del sistema o la consistencia de los datos, entre la disponibilidad y la consistencia. O sea, preferimos que el sistema sea veloz al momento de la lectura, pero no nos importa tener algunos datos que puedan estar un poquito más desactualizados, o preferimos leer siempre datos con la misma y la última información consistente, aunque las escrituras demoren un poco más de tiempo. En los modelos de consistencia e integridad de datos podemos encontrar algunas soluciones a estos escenarios. La consistencia eventual o réplica optimista nos dice que puede devolver valores antes de persistir en la base de datos. Como se puede observar, será todo relacionado con la velocidad de respuesta, pero podríamos estar en algún momento obteniendo un dato que al final de la transacción no se va a registrar, no va a ser persistido en la base de datos. Imaginemos una escritura simultánea desde dos lugares. En la réplica optimista, cuando hacemos una consulta, el nodo que nos escucha nos dará una respuesta, pero tal vez sea una respuesta parcial de una de estas dos actualizaciones y que no es la actualización que finalmente va a persistir en la base de datos. Recordemos que en algunos modelos tener información rápido es mejor que tener la información final o la información más correcta. Otra de las soluciones es relajar la durabilidad, es decir, que trabajamos en memoria y algunos de estos datos pueden nunca llegar a persistir en la base de datos. Pensemos en modelos que trabajamos mucho volumen de datos, mucho volumen de información y al hacer una consulta se lee desde la memoria, pero tal vez con la cantidad de datos que vienen, muchos de los datos viejos quedan ya fuera de contexto y nunca van a ser persistidos en la base de datos. Otra de las soluciones es el quórum o votación entre servidores distribuidos para seleccionar cuál versión debe persistir. En el caso de que existan muchos nodos, consultaremos la información y se decidirá cuál es válida dependiendo de la votación de la mayor cantidad de servidores.
Y por último tenemos otra forma que es leer tus escrituras. En esta técnica lo que hacemos es, luego de escribir una cierta información, consultamos al sistema sobre la misma información y verificamos cuál es la que nos está devolviendo para ver si realmente nuestra información es la que quedó persistida en la base de datos, o sea, que fue una escritura exitosa. Las bases de datos no relacionales vienen a solucionar muchos problemas de las bases de datos relacionales, pero crean nuevos problemas. Principalmente los modelos no relacionales son modelos de datos con información agregada, pero esta información está agregada de una forma específica y es muy difícil armar esta información de una nueva forma, de una nueva manera, porque los datos base o desagregados se encuentran en una sola unidad de información. Entonces hay que hacer un proceso de desarmarlos y volverlos a armar por una nueva dimensión o por una nueva forma de ver los datos. De la misma manera, es muy costoso reconfigurar la información a una nueva dimensión. Por ejemplo, si la información está agregada por mes, es muy difícil volver a armarla por cliente o por producto. También hemos visto a lo largo de la charla que la consistencia de la información en muchos casos es algo opcional. Al no existir un esquema de transacciones duro, puede haber pérdida de integridad de información que en algunos entornos o soluciones no se debería permitir. Por supuesto que el modelo agregado se actualiza una unidad completa con sentido, como ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, las transacciones muchas veces no hacen falta y no hay pérdida de información. También tenemos bases de datos no relacionales que cuidan la coherencia de la información de ser necesaria y requerida en la configuración que hacemos del motor. Y finalmente, mencionamos los nuevos problemas que pueden aparecer ante la distribución de datos, la réplica de datos y la partición de datos. En general son discrepancias temporales. Debemos pensar todo el tiempo si preferimos la velocidad o la consistencia, la disponibilidad o la consistencia. Entonces, como resumen final de las principales características, tenemos que las bases de datos relacionales usan un modelo de datos previamente definido y conocido. Almacenan un modelo desagregado de datos que necesita un procesamiento extra para rearmar la información a través de las consultas con joins. Están pensadas en la integridad de las transacciones, se pueden escalar más fácilmente verticalmente, agregando mayor poder de procesamiento, más cantidad de memoria, pero son difíciles de escalar horizontalmente. Poca velocidad de lectura y escritura en cantidades masivas de datos, pero tienen una velocidad superior en cuanto a las actualizaciones puntuales de parte de la información de un registro. Por el lado de las bases de datos no SQL, vemos que no tienen en general un esquema de datos predefinido, lo que da una mayor flexibilidad. Utilizan en general modelos de datos agregados. Es muy difícil establecer relaciones, con excepción de las bases de datos orientadas a grafos. Hay que tener cuidado al actualizar los datos por la naturaleza de las transacciones que manejan. Suelen haber modelos de datos anidados, también esto dificulta la actualización de una información puntual, pero tenemos la gran ventaja de la velocidad de lectura y muchas veces de escritura en datos masivos. Hoy en día en la práctica se observa un uso combinado de estos modelos. No toda la información de un sistema es de la misma naturaleza o tiene el mismo destino o el mismo uso. Por ejemplo, se puede utilizar una base de datos relacional en la parte del negocio con datos duramente estructurados y que necesitan una integridad de transacciones. Por ejemplo, las ventas de un negocio. No podemos perder ninguna y usualmente las ventas van a ser siempre con la misma estructura. En el mismo sistema podemos tener información de una o más bases de datos no SQL para otras secciones de las operaciones. Por ejemplo, se pueden manejar grandes volúmenes de datos provenientes de los sensores de nuestra empresa, sensores de seguridad, sensores de las fábricas, sensores de las máquinas de producción.
Se puede manejar relaciones en otra base de datos, relaciones, por ejemplo, de las redes sociales, nuestras respuestas, nuestra atención al público. Se puede manejar información de fraude y analítica. Entonces, lo importante es conocer el alcance de cada herramienta para poder dar un buen uso, decidir cuándo tenemos que usar cada herramienta para cada solución.